Podemos Adelante. empezar. Gracias. Buenas noches a todos y todos. Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a platicar, como decíamos ayer, de un caso práctico en relación con la nulidad de elecciones. Este es un caso, un expediente que se presentó en el, como ustedes ven aquí, SM15 Monterrey, juicio de inconformidad y el número que se llevó a cabo en 2015. Esta es una nulidad de elecciones que se llevó en relación con la elección que se estaba llevando a cabo de elección de diputados federales en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes. Aquí se habla de los antecedentes del caso, en el cual ustedes pueden ver que se llevó a cabo el 7 de junio de 2005, fecha en la cual tuvo lugar la elección de diputados por ambos principios, es decir, por mayoría relativa y por representación proporcional, en el municipio de Jesús María, Aguascalientes. Este caso es como mandado a ser, porque es exactamente, habla de todo, tiene que hablar una circunstancia como esta, por lo cual lo utilizamos muy frecuentemente como material académico para explicar estos temas. Si hubiera alguna duda, por favor, háganmelo saber y de inmediato trataremos de darle respuesta. Les decía yo que eso llevó a cabo en el mes de junio de 2015, fecha en la cual se llevó a cabo la elección de diputados. El cómputo distrital se llevó a cabo el día 10 y 11 del mismo mes y año, y resultó ganador de la elección. Aparentemente, en ese momento el, los candidatos que había propuesto el PRI, a los cuales se les otorgó la constancia de mayoría, se les declaró ganadores en la fórmula, etcétera, y tenían una votación de 32.168 votos. A esta elección promovió un juicio de inconformidad, se llama un JIN, juicio de inconformidad, el Partido de Acción Nacional, y se presentó el recurso al Tribunal Electoral en el mes de junio de ese año. Y puedes adelantar la presentación, por favor, Kenia. Gracias. En este recurso, el PAN solicitó la nulidad de la elección en casillas, de acuerdo con diferentes incisos del artículo 2075 de la ley de medios de impugnación, y de acuerdo con esta normativa se inició el procedimiento. Las razones de la demanda consistían fundamentalmente en la instalación de la casilla en lugar distinto a señalado por el distrito. También el que se haya recibido la votación en fecha distinta a la señalada por la ley, y también se va a valer diferentes errores y dolo en el cómputo de los votos. Por favor, adelante, Kenia.
Gracias. Y también se argumentaba la indebida integración de la mesa directiva de la casilla. Como ustedes recordarán, estos son todos puntos que veíamos el día de ayer como causales de nulidad narradas en el artículo 75. También se ejerció violencia o presión sobre los elementos, sobre los electores y sobre las personas integrantes de la mesa directiva de casilla. Y además de que se habían presentado diferentes en el ejercicio de presión para los votantes y los miembros de la casilla, se había llevado a cabo la famosa marea roja, que ustedes deben saber que es un método que ha usado el PRI en el pasado, que consiste en que un grupo de personas aparentemente no identificadas con nada, pero todos vestidos de rojo, con una camisa roja o bien con un vestido rojo en el caso de las mujeres, salen a la elección y cuando se manejan en grupos grandes, estos de camisa y blusas rojas, pues se les llama marea roja. Y este es un símbolo muy característico de los seguidores o miembros del PRI y ejercen una presencia que llega a impresionar mucho a los votantes y también lo argumentaron como causal de impugnación de esta elección. Por favor, adelante, Kenia. Como ustedes ven, esta demanda presentada por el PAN, pues tenía por objeto acreditar la celebración de diferentes actos contrarios a la legislación que podían inducir o provocar la nulidad de la elección, derivado de muchos supuestos previsto en la ley, en el artículo 75 de la ley. Este, También hicieron valer la indebida participación del gobernador de Aguascalientes en la elección. Como ustedes saben, el gobernador de un estado pues tiene una presencia que es importante de alguna manera en el panorama social de cada entidad federativa. Entonces, cuando se pasea el gobernador en una población en un día que no es precisamente de paseo, pues es muy notoria la presencia del gobernador. En este caso, el gobernador iba asistido de diferentes candidatos a diputados del mismo estado de Aguascalientes y se paseaban por diferentes lugares del estado, básicamente en los lugares donde había una elección de diputados, los diferentes, este, las diferentes casillas electorales para diputados. Se estuvo paseando el gobernador acompañado de otros funcionarios del PRI también y de candidatos a diputados del mismo partido. Este, esta visita del gobernador no tiene ningún problema, no tiene nada de malo, pero no tiene ninguna función específica para estar haciendo estos recorridos. Lo que sí causaba era una impresión importante, digamos, una especie de presión a los votantes de la presencia del gobernador y de diferentes miembros de su staff directo en la, gracias, en la jornada electoral. Después resulta ser que el gobernador y estos funcionarios se paseaban por el estado hasta, en un camión propiedad del estado que iba pues lleno de funcionarios públicos del estado
los candidatos a diputados que estaban en ese momento compitiendo en el Estado, y este camión lleno de funcionarios públicos alrededor de las casillas electorales, pues era de mucho de llamar la atención. Y por supuesto que eso causaba una ola de una especie de miedo colectivo por la presencia del gobernador y de los diferentes funcionarios públicos que lo acompañaban en este recorrido. No tenía ninguna razón práctica de por qué estar paseando el gobernador con estos funcionarios alrededor de las diferentes urnas del Estado. Adelante, por favor. Gracias. También el PAN argumenta que hay diferentes inconsistencias en la campaña debido a que hay diferentes eh, hechos que tenían que ver con los funcionarios del gobierno circulando por diferentes lugares del Estado en el camión que estamos refiriendo, que es propiedad del Estado, por supuesto, y que no tenían ninguna función, ningún objetivo estos paseos que estaban llevando a cabo el gobernador con sus diputados en el camión propiedad del gobierno del Estado. Entonces, este paseo, digámoslo así, este paseo del gobernador y los funcionarios alrededor del municipio o del Estado, pues sí, sí, sí ha de llamar la atención. La siguiente, por favor, si es tan amable, Kenny. Kenia, por favor, adelante. Gracias. Eso es a grosso modo lo que dice la demanda que pretende obtener la nulidad de la elección que se llevó a cabo aquí. Ahora, este está aquí en la imagen que estamos ahorita viendo. Esta es la vez que se llevó a cabo de las pruebas presentadas en la demanda, como ustedes saben, en materia electoral, junto con la demanda deben presentarse las pruebas que se tengan para los programas que se lleven a cabo. Y aquí este, se presentaron todo género de pruebas para reforzar lo que decían los hechos de la demanda que ya fueron analizados o que estaban aquí analizados. Y estas pruebas consistían fundamentalmente en imágenes fotográficas y filmaciones de estas casillas y de los funcionarios públicos, parte del Estado. Aquí adelante ustedes pueden ver las fotografías y las imágenes. Se evoca también una entrevista de prensa, la cual, por supuesto, el gobernador pues no le daba mucho crédito, pero en fin, se llevó a cabo la entrevista y se grabó y se presentó dentro de las pruebas, así como la agenda del gobernador para ese día, que era pública en el Estado, y en el cual se establece o se dice en la agenda que tendría la función de ir a cierta hora en la mañana a votar en su casilla, lo cual efectivamente hizo, ¿verdad? Vamos adelante, por favor, Kenia. Este, esta es
una copia de la agenda del gobernador en la cual se manifestaba que tendría en este momento que asistir a su casilla electoral. Ahí se refiere hasta la dirección de la casilla, etcétera, que era, pues, por supuesto, en la colonia del Obraje, que es donde estaba la casilla de nuestra incumbencia. Y adelante, por favor, Kenia. Aquí vemos lo que decía la agenda del gobernador, que era asistir a un desayuno con amigos y después asistir a la casilla 19, no sé, perdón, 198B para llevar a cabo su voto. Y vamos adelante, por favor, Kenia. Y aquí empiezan las fotografías, que esto es también parte del expediente. Aquí se presentaron fotografías de funcionarios como candidatos a diputados, como están en el primera fotografía del lado izquierdo. Es un diputado que está acompañando a toda la concurrencia de funcionarios públicos del camión. Allá abajo, rodeado con un círculo rojo, se ve a uno de los candidatos también. Está, pues, allí digamos, en la comparsa propia del gobernador, asistiendo a todo el movimiento que estaba llevando a cabo en este municipio. Más adelante, por favor, Kenny. Kenia, por favor, adelante. Este señor es el gobernador del estado y en este momento se llevó a cabo pues un comentario de palabras entre el fotógrafo y el gobernador, haciendo referencia de que el gobernador decía que no tenía nada que esconder, que estaba haciendo una cosa totalmente permitida, y el interlocutor le decía que pues estaba llevando a cabo un levantamiento fotográfico de la elección, por lo cual pues, estamos haciendo nada indebido y que así estaban las cosas, ¿no? Esas fotos también formaron parte del expediente. Adelante, por favor, Kenia. Aquí está transcrita la discusión entre el fotógrafo y el gobernador y pues no pasó a mayores estas fotografías, salvo que sirvieron de prueba de la indebida gira del gobernador alrededor del municipio, haciendo uso de los bienes que son propiedad del Estado en horarios en los cuales pues también no se pueden hacer campañas de visita en horas de trabajo. Son evidentemente horarios en los cuales los funcionarios del Estado no pueden estar haciendo labores independientes porque están en horas de trabajo. Por lo tanto, este es un abuso de los recursos públicos. Así se expresó en la demanda y se probó mediante estas fotografías. Una más, por favor, Kenia. Este es el siguiente muestra de material fotográfico que fue presentado para acreditar lo que estaba argumentando en esta demanda, que evidentemente fue ya recibido por el tribunal y cumplía con su objeto. Aquí también se mencionan
el uso de redes sociales, de Twitter específicamente, de la cuenta del gobernador, haciendo un apoyo a los miembros de su partido, del PRI, en la elección de diputados. Adelante, por favor, Kenia. Y aquí están los argumentos de que el gobernador, acompañado de diferentes funcionarios públicos, llevó a cabo este recorrido, eh, podemos decir, este recorrido intimidatorio, porque sí intimida a la población encontrar al gobernador actuando en forma abierta y absoluta de apoyo en favor de ciertos funcionarios de una manera indebida. Adelante, por favor, Kenia. Esto fue el contenido del litigio. Aquí vemos lo que la sala Monterrey argumentó al respecto, lo que argumentó la sala superior y cuál fue la valoración que se hizo de las pruebas ofrecidas por el Partido Acción Nacional, las cuales llevaron como efecto producir la declaración de nulidad de la elección del municipio, perdón, de los diputados del municipio de Jesús María, Aguascalientes. Entonces, el Tribunal Electoral, con estas pruebas y esta argumentación, pues decidió simplemente, bueno, no simplemente, decidió formalmente declarar la nulidad de la elección por todos los argumentos que presentó el PAN y las pruebas presentadas en su refuerzo, y declaró entonces que era anulable la elección y la declaró nula finalmente. Adelante, por favor, Kenia. Esos son los puntos resolutivos del juicio. En el punto número uno de los resolutivos, el tribunal declara la nulidad de la elección de diputados federales de mayor relativa por lo actuado anteriormente. Y en consecuencia, declara la nulidad de los documentos de la constancia de mayoría entregada a los triunfadores aparentemente al principio de la resolución del proceso electoral, y ya que son nombrados, ya que es declarada la nulidad de la elección, digo, sí, la nulidad de la elección, se declaran, se instruye al Consejo General del Instituto que proceda a la convocatoria para una elección extraordinaria, y mis dudas se han hablado de la elección que estamos mencionando en ese momento. Y por supuesto recuerden que en este caso los candidatos que habían sido objeto de esta anulación no pueden participar en la siguiente convocatoria. Esos son los resolutivos de este asunto. Gracias, Kenia. La siguiente, por favor, sí. Y aquí está el resultado de la elección extraordinaria. Se llevó a cabo una pre-campaña en octubre del mismo año. La campaña se llevó a cabo en noviembre y diciembre.
y el 6 de diciembre se llevó a cabo la jornada electoral extraordinaria, resultando ganador el partido, el PAN, junto con el partido Nueva Alianza, cuando estaban los dos asociados por esta elección, y el PRI y el Partido Verde Ecologista de México pierden la elección con esos números de votos. Y el PT también perdió en último lugar con una super minoría de los votos. Entonces, como ustedes ven, gracias, Kenia, muy amable. Como ustedes ven en este caso, la resolución del Tribunal Electoral es muy clara y establece la nulidad de la elección y hace especial importancia ver que se escogió como medios de impugnación y como pruebas lo que ya mencionamos ahorita, que tiene que ver con lo que decíamos ayer de los medios de impugnación y las causales de nulidad, y cómo se llevó esto a cabo, pero como mandado a hacer, es decir, fue literalmente una reproducción de todos los medios de impugnación, se llevaron a cabo en esta terrible elección del partido del PRI, y quedó a la historia como un ejemplo de todo lo que puede pasar en el caso de incumplir los mandatos de la ley y sobrepasar los márgenes y las líneas en las cuales puede desenvolverse un partido político, y cómo es que estas nulidades sí proceden en nuestro derecho. Sí es un caso de antecedente que es muy importante tener en cuenta, porque sí se pueden llevar a cabo casos como denuncias y resoluciones del tribunal anulando la elección por estas razones. Quiero preguntar a ustedes si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto al manejo de este procedimiento, si quedó suficientemente claro y si es compatible con lo que hicimos ayer en la exposición de las causas de nulidad. Marcial, ¿tienes algún comentario? Sí, sí, maestro, buenas noches. Hola, Marcial. Buenas noches a todas y a todos. Este caso, maestro, de el Distrito 1 de Aguascalientes, si bien es cierto, la Sala, Monterrey, hace obviamente un desglose de todo el expediente, lo sintetizó por etapas. Aquí no aplicó en estricto sentido las causales que nos refirieron al principio, como la no ubicación en el lugar que era debido, el que fueran otras personas las que recibieron la votación, inclusive enumera hasta la genérica en el punto de ese apartado. Sin embargo, aquí lo que trascendió, maestro, fue que fueron la violación a los principios constitucionales, específicamente en lo que señala el artículo 134 en sus párrafos séptimo y octavo, que hablan de que había violado el principio de neutralidad y el principio de imparcialidad del uso de los recursos públicos. La diferencia que había aquí entre el primero y el segundo lugar, pues fueron los 436 votos. Eso es lo trascendente. Aquí todos los que debemos de poner atención, que pues, queremos impugnar elecciones indebidas por actos de violaciones, que este caso específicamente nos enseña cómo es una sentencia corta relativamente, pues obvio, en ese entonces era integrante de esa sala Reyes Mondragón, y él junto con el otro, porque el presidente saca un voto particular que no tiene el caso y dice, no, es suficiente. Ya se quedó acreditado que hubo uso de recursos públicos en el sentido de que hubo un camión del gobierno del estado plenamente identificado, es el que usa, se acreditó con videos, con una serie de pruebas, y que hace el recorrido por los 3 distritos, dice. Enumera las casillas por donde fue pasando el gobernador. Entonces,
esos actos, ahí nos explican ellos que basta con la sana lógica, dice, y las máximas de la experiencia, pues que fue un acto político, pero con una influencia totalmente electoral, ¿no? Entonces, aquí ellos agarran y ahí nos enseñan realmente cuándo aplicar las violaciones constitucionales, las nulidades por violaciones a los principios constitucionales. Considero que este es un ejemplo que debemos de todos atender, es un gran ejemplo que usted nos ha puesto, es un buen caso, la verdad, pero yo no he visto ese razonamiento, pues casualmente, maestro, yo se lo planteé a esta sala donde Mondragón, pues entonces no era presidente, pero sí estaba sentado ahí, en un municipio que yo impugné, maestro, bueno, que coordiné, la votación era menor al 5%. Se suponía, maestro, que per se ya eran graves, ya eran determinantes todas las irregularidades que se habían denunciado, ¿no? Ya enumeramos muchas cosas, pero considero que este es un ejemplo claro de lo que debemos de hacer cuando tengamos elementos para ejercer las nulidades por la violación a los principios constitucionales y nos explica por qué se da las violaciones sustanciales. Entonces, considero que es un muy buen ejemplo, me gustó mucho y sí, si bien es cierto, ahora sí en el voto particular, el entonces magistrado presidente de esa sala nos desarrolla paso por paso y nos lleva de la mano, miren, yo considero que esto sí, pero me gustó más el razonamiento de Reyes con el otro magistrado. No es necesario ir a las violaciones específicas que nos marca el 72. Nos vamos a ir al 76, al 78 de la Ley General de Medios en correlación con el 41, obviamente, base sexta, porque aquí violaron el 134. Entonces me parece un magnífico ejemplo de lo que debemos de aprender por nulidades a las violaciones constitucionales y leer el voto particular como doctrina para cómo desarrollar el caso de las violaciones específicas. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Marciano. Fíjate que debo decirte que sin duda fue un asunto muy importante y muy interesante, pero además lo que es muy rescatable, según yo, de la resolución de esto, es que aquí se está buscando el punto exacto de la nulidad. Y todo lo demás, si tú puedes atinar un punto de la nulidad y hay unos 45 puntos alrededor que no estás considerando, no es importante. Tú tienes que buscar el punto en el cual se argumenta la nulidad. Si hay otros más, no tienes que revisar de uno por uno. Tienes que atender a que estás considerando el punto central de la controversia. Y basta probar uno de ellos para que con ese tengas para la nulidad. Punto. Entonces, a mí me parece muy interesante ver este punto, como tú lo estás mencionando, de atender a uno de los argumentos que signifique la prueba de la resolución completa, porque con ese es suficiente para que tengas en los dos conceptos, tanto material como no material, la conclusión de la nulidad del caso. A mí me parece una sentencia mandada a hacer. No sé si seguro conmigo que es un caso que le queda perfecto, ¿no? Es Aquí una revisas, excelente posición, maestro. sí, aquí revisas todo lo que le corresponde a esta nulidad, todo está perfectamente narrado. Creo que parece que hasta mandaron a hacer sus disfraces para las fotografías. Me parece muy importante el asunto, es muy interesante ver que parece que fue hecho en Hollywood, ¿verdad? Todo está perfectamente planteado y tiene las fechas y las horas increíblemente resuelto. Y ojalá fueran así todos, porque para hacer una prueba como esta no es tan fácil, ¿eh? Es muy difícil conseguir esta demostración. Pero el abogado que está involucrado en materia electoral debe tener esto en cuenta siempre, que no hay un punto que no sea importante, hay que tenerlo documentado todo el proceso y toda la jornada electoral. Y llegas a una conclusión como esta si fuera necesario.
Es lo que estamos viendo tú y yo, aparentemente, y creo que todos los demás también están de acuerdo con esto, y si no, me gustaría oír otras opiniones sobre este tema. ¿Qué opinan, por ejemplo? No, Silvia, por favor. Gracias. Sí, yo quiero resaltar sobre este caso la labor de los ciudadanos al grabar la presencia del gobernador y de los candidatos y de toda la comitiva y de la prensa sobre todo, porque aquí se lee en la página 9, dice, cabe resaltar que si bien es cierto conforme a la jurisprudencia 4, diagonal 2014, las pruebas técnicas como los videos por sí solas son insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. En atención a que, dada su naturaleza, son fáciles de confeccionar y modificar, existiendo dificultad para detectar si fueron objeto de falsificación o alteración. Entonces, aquí la labor importante fue la de los ciudadanos que tuvieron esa preparación o esa iniciativa en ese momento de hacer la filmación y de la prensa, el trabajo periodístico que debe de respetarse para aquellos reporteros de la fuente o la noticia de la jornada electoral, las elecciones en sí, ¿no? Yo creo que la labor periodística es tan importante porque esta ayuda a fortalecer, pero una labor periodística realmente limpia, clara, verídica, porque si nosotros vemos en muchos casos, algunos medios solo siguen la noticia que otro ya publicó, sin tener realmente elementos claros y precisos sobre lo que está aconteciendo en ese momento. Y yo quiero fortalecer eso, y que fue lo que finalmente corroboró lo que contiene la demanda, pero yo no leía detalladamente todo el documento. Y sí me queda nada más como duda cuando en la demanda dice que la votación no fue recibida ni en la fecha, en la fecha indicada, establecida. Entonces, sí me gustaría saber por qué, cómo se planteó eso de que la votación fue recibida en fecha distinta, puesto que las casillas fueron instaladas antes de la hora legalmente establecida. ¿Ahí cuál fue la prueba? Disculpe. Y gracias. Mira, lo que sucede en ese caso es que tú como abogado litigante, si vas a defender un punto, que en ese caso sería probar la indebida realización de la elección, hay que buscar, hay que argumentar todo lo que puedas argumentar. Y en este caso, el tema de la hora y el lugar de la presentación de las casillas no fue tan importante para este caso como sí lo fue la participación del gobernador y de los funcionarios públicos del Estado. ¿Me explico? Entonces hace falta que tú puedas demostrar uno de los argumentos que estamos mencionando para que con ese te vayas al resultado final que estás buscando. Es muy importante para el abogado que va a estar a cargo de un asunto como este, ver cómo va a manejar la defensa de una elección con la que estamos presentando o cómo la va a impugnar en su caso. ¿Cómo la va a defender? Pues hay que estar desde el primer día al pendiente de lo que está pasando en el Estado, estar al pendiente de la prensa, de los lugares, de las personas, de todo lo que está alrededor de la materia electoral, para ir juntando las pruebas que te puedan hacer falta en un momento dado para poder impugnar lo que estás impugnando. Y si es un abogado que representa al candidato o al partido que está en funciones o está en la competencia electoral, tu misión será buscar argumentos y elementos para defender la elección en todo momento. Y entonces, en este caso, no existió, como ustedes pueden darse cuenta, no existió una debida
un debido manejo de la elección por parte de los abogados del partido, me refiero al partido del PRI. No tuvieron elementos de defensa de lo que podía haber sido de lo que fue efectivamente una impugnación de tantas cosas. ¿Sí me explicó? ¿Sí me expliqué? ¿El me expliqué? Sí, sí, pero aquí en concreto lo que yo decía es que como yo no leí detenidamente todo el documento, no encontré el argumento de por qué se ponía antes de la hora legalmente establecida recibida la votación, así como que la clausura aconteció en horarios no permitidos por la ley. Eso fue lo que te llamó la atención. Exactamente cómo lo sustentaron, sí. Bueno, porque seguramente es una de las... lo sustentaron con que el horario de apertura de la elección se llevó a cabo, por ejemplo, 5 minutos más tarde o antes de la hora establecida, en lo cual impugnas tú para que esos 5 minutos puedan tomarse en cuenta en un caso determinado. Ahora, en este caso, como fue tan determinante la impugnación que se llevó a cabo, no hizo falta atender a otros medios, otros temas como este. ¿Me explico? ¿Me explican? Maestro, ¿me permite hacer un comentario? Cuando decía que fue recibida en fecha distinta, como veíamos en otras sesiones, pues quiere decir, dice, la votación se recibió en fecha distinta. Sí. Pues bueno, las casillas fueron instaladas antes de la hora legalmente establecida. Es decir, entonces... Lo que pasa es que si la fecha en la hora de entrega de los paquetes electorales, por ejemplo, es a las 12 de la noche o 12:02, van a decir, oye, es que esta es una fecha distinta a la establecida que es la fecha del día anterior. Me explico. Te pasaste por 2 minutos en la entrega del paquete. Es una construcción de carácter litigioso. Tú debes probar que las horas no son tan largas como aparentemente son, y entonces tú dices que a las 12, a las 8 de la noche, a las 18 horas, que fue la hora de cierre de la casilla, pues inicia el proceso para el recuento de votos, etcétera, y de ahí hay que ir a entregar al distrito. Si puedo que se ha entregado el paquete del distrito a las 12:05 de la noche, tú argumentarás, momento, es que esa hora ya no es hora hábil. Entonces, que tu contrato te diga que sí es hora hábil porque estaban en la cola, etcétera, ¿me explico? Pero tú tienes que opinar en tu favor que estás fuera del horario necesario. ¿Me explico? ¿Así me expliqué, Elvia? Yo creo que tiene dudas. A ver, Marciano. Cuando se dice que fecha el día 16, que dura todo un día, y el 17 que empieza a las 12:01, y es una fecha distinta. A ver, Marciano, ¿qué querías decir? Maestro, si me permite, lo que hacemos en la práctica como abogados que estamos impugnando es que la ley nos dice, en estricto sentido, a ver, la casilla se abre a las 8 y se cierra a las 6. A las 18. Se puede cerrar antes de las 6 y nos marca supuestos. Entonces, lo que debemos de hacer es, mira, esta casilla la abrieron a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a la compañera Elvia? Que saque la media aritmética de cuántos votaron en todas las casillas que abrieron de 8 a 6. Y un ejemplo, no, pues la media fue 100, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Bueno, pues en esta casilla te voy a decir, tribunal, que abrió a las 10 de la mañana y cerró a las 4 de la tarde y solamente votaron 50. Ya le estoy dando yo otro argumento de tipo litigioso, obviamente, para decirle, ve cómo influyó el hecho de que no abrieran la casilla a la hora
a la hora, el día y Fijada. hora se quedó en la norma. ¿Cuáles son mis pruebas? El acta de la jornada electoral en su apartado apertura, el mismo acta de la jornada electoral en su apartado cierre de la casilla y las causales, y obviamente que también tiene que ir relacionado si hubo algún incidente de parte del partido político que se hubiera inconformado. Esas son las pruebas que se ofrecen, que al hacer pruebas documentales públicas y en la ley general vienen tasadas, le da valor probatorio. Dice el tribunal, es cierto, esta casilla abrió a las 10 de la mañana, ya no abrió a las 8, o en un caso que tuvimos que abrieron a las 7:30 la casilla, esa casilla que abrió a las 7:30, por ejemplo, tiene un trato diferenciado con el resto que abren tarde. ¿Por qué? Porque se supone que no había representantes de partido, porque la casilla no se abre a las 7 de la mañana, sino que se debe de abrir o instalar o iniciar a las 8 de la mañana. Entonces, cuando asientan, no es que abrimos a las 7 de la mañana, eso es lo que yo le podía comentar, maestro, como una forma de que hemos litigado en algunos juicios. Eso es todo. Gracias, maestro. Muchas gracias. Tienes razón. Y lo que yo quiero argumentar aquí también es que un litigante está viendo qué tantas opciones tiene de argumentación para conseguir lo que está planteando. Y ahí algunos procederán y otros no procederán seguramente, pero tiene que hacer la lucha de que alguno de ellos proceda. Entonces, esa es la razón de que veas este asunto como distorsionado, Elvia, pero sí se trata de una estrategia de carácter contencioso, de litigioso, de demostrar lo que es difícil de demostrar. Entonces, esa es la razón de estas inconsistencias de horarios aparentemente. Cuauhtémoc, ¿tienes algún comentario? Hola, sí, doctor, buena tarde. Yo, más que comentario, una pregunta. En el análisis de este asunto de Aguascalientes, ¿podríamos hablar que se tomó un criterio para evaluar la determinancia de tipo cualitativo respecto a cuánto influyó la presencia del gobernador en el electorado? Sin duda que sí. Estoy de acuerdo con ese criterio. Si se tomó en cuenta, por supuesto, ese elemento cualitativo. Estoy de acuerdo con eso. Bien, gracias. Al contrario, gracias a ti. Elvia, no sé si quedó clara tu pregunta con lo que comentamos ya hace un momento. A mí me quedó claro la estrategia legal y lo de que es instalar antes de la hora legalmente establecida o cerrar antes o después de lo que permite la ley. Pero me sigue haciendo ruido la fecha distinta a la jornada electoral se recibe la votación. Eso es lo que no me queda claro. La votación se recibió en fecha distinta. Es que acuérdate entonces, como veíamos en otras sesiones, fecha distinta tendría que ser antes no, puede ser después también. También puede ser después. Pero, ¿y la entrega de paquetes electorales? Ahí sí, después. Ese puede ser al día siguiente, formalmente al día siguiente de la votación, porque la votación es un domingo y cierra a las 6 de la tarde del domingo. Y supongamos que el paquete se entregó a las 12:05 de la noche. Ya es un día distinto al de la votación. ¿Me explico? ¿Y qué es esto? Estás buscando todos los argumentos que puedas conseguir para hacer patente tu inconformidad en ese asunto. Ahora sí que a ver cuál pega, ¿me explico? ¿Sí me explico, Elvia? Esa es la razón de esta aparente discordia o disconsistencia
entre la fecha programada, digo, la fecha de la elección y la fecha de entrega del paquete. Entonces, Sí, es un recibo del día siguiente, porque es a las 12:05 de la noche, es el día siguiente, ¿eh? Y ahí tienes que armar todo un tema para demostrar que ya no es la fecha de la elección, sino es el día siguiente de la elección. En este caso, no fue necesario llegar a ese, o sea, analizar ese punto como parte de la nulidad de la elección. Fue un punto ofrecido por el actor, pero no fue considerado importante en la sentencia que se dictó en favor del PAN. ¿Ok? Esa es la razón de esa aparente inconsistencia. Pero si estás de acuerdo conmigo, es un asunto, es un expediente que queda perfecto para todo esto. Queda como mandado a hacer. ¿Me explicó? Porque es tan importante ese asunto que hasta nos permite estar en esta discusión entre tú y yo, discutiendo un punto que no fue central en la sentencia. No fue considerado como punto fundamental en la sentencia. No se requirió ese estudio para llegar a la sentencia que se llegó. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún otro comentario, por favor? Maestro, hay preguntas en el chat por si las tiene usted ahí para que las vea y le están planteando algunas ahí en el chat. No sé si Es que, tenga ahí no, mira, visibilidad. tengo ahorita, estoy viendo Oh, perdón. en mi máquina, estoy viendo el tema visual de los participantes, entonces no tengo acceso al chat en este momento. Si tienes alguno que me puedas leer, por favor. Ok, maestro, si me permite, le voy a dar lectura porque el compañero aquí dice, Eric Ramírez, pregunta lo siguiente, maestro. Una pregunta, ¿es por qué ejemplo, coma, ve que, por ejemplo, hay zonas rurales fuera de la cabecera del distrito de más de 12 horas? Por eso es fuera de la hora. Ok, él plantea esa situación, maestro, ahí en el chat. Bueno, es que en cabeceras que son, en casillas que son de carácter rural, el plazo de impugnación de entrega del paquete es hasta de 24 horas después de la elección. Es en caso especial por la distancia que puede existir entre la casilla y el distrito en general. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que esté en el chat, por favor? No hay. Bueno, pues les agradezco mucho a todos y si hay alguna otra pregunta, por favor háganmela saber para tratar de contestarla en este momento. Y si no, les recomiendo tener ese asunto en su colección de asuntos interesantes de la vida, porque creo que aquí se le pueden sacar muchos ejemplos de la presentación judicial de un asunto de esta naturaleza y de el resultado que vamos a esperar del tribunal ante un planteamiento como este. Recuerden que hace falta probar uno de los argumentos para que sean probados todos. Eso es lo que es muy importante aquí. Tener en cuenta que hace falta demostrar uno y todos los demás no importan. Es decir, hay que tenerlos todos muy bien presentados, pero hace falta que el tribunal considere uno válido para que la resolución sea anulatoria en todos los casos. Bueno, pues esto es lo que se refiere a este asunto. ¿Hay alguna pregunta? Señora, ahí les agradezco su presencia y su participación y espero que nos veamos muy pronto en estos mismos micrófonos y en esta este,
sesión de ambiente eléctrico. A ver. No veo a nadie con la mano levantada, por lo cual agradezco su presencia y les deseo lo mejor a todos. Espero que nos vemos pronto. Gracias a todos. Que la pasen bien. Que sean rico. Adiós. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias.